Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos entrevista verdadera en un día bien particular para Chile, donde se hace memoria histórica. Es 11 de septiembre. Vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, además, Ricardo Rincón. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz, por la invitación. La felicito por este remozado estudio. Está bonito, sí. Sí, me gusta. Diputado, yo lo mencionaba al inicio, es 11 de septiembre, esto es una fecha histórica para nuestro país, es una fecha de historia reciente además, y provoca lo que sucede en un día como hoy, harta reflexión, hay ceremonias, en fin. Mirando lo que ha hecho la Concertación todo este tiempo, y a propósito de casos que ahora último han encontrado un camino a la justicia, me refiero a algunos bien emblemáticos, el caso Quemados Vivos, el caso de la muerte de Víctor Jara, por ejemplo. ¿Qué está pendiente? ¿Cuáles son las deudas que tiene su coalición, la nueva mayoría, con los derechos humanos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos entrevista verdadera en un día bien particular para Chile, donde se hace memoria histórica. Es 11 de septiembre. Vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, además, Ricardo Rincón. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Beatriz, por la invitación. La felicito por este remozado estudio. Está bonito, sí. Sí, me gusta. Diputado, yo lo mencionaba al inicio, es 11 de septiembre, esto es una fecha histórica para nuestro país, es una fecha de historia reciente además, y provoca lo que sucede en un día como hoy, harta reflexión, hay ceremonias, en fin. Mirando lo que ha hecho la Concertación todo este tiempo, y a propósito de casos que ahora último han encontrado un camino a la justicia, me refiero a algunos bien emblemáticos, el caso Quemados Vivos, el caso de la muerte de Víctor Jara, por ejemplo. ¿Qué está pendiente? ¿Cuáles son las deudas que tiene su coalición, la nueva mayoría, con los derechos humanos? A ver, creo que hay muchos casos pendientes aún en Chile, algunos invisibilizados. Hoy día recién por tuit uno empieza a ver incluso caras de algunos de esos rostros cuyas familias todavía no saben sus paraderos, y otros por la connotación pública y la relevancia que tuvieron para el país, como nuestro expresidente y camarada Eduardo Frei. Aún no hay sentencia, pese a todos los antecedentes que han sabido. Obviamente estamos confiados en que la justicia va a tener una respuesta a ese caso y a tantos otros. Nosotros, la verdad, creemos que estas son jornadas, Beatriz, de reflexión. Incluso nos apena cuando algunos pretenden instalarla como un momento que dividió a Chile, como un momento que poco menos que hasta el día de hoy mantiene dividido a Chile, y en base a esas palabras hacen su reflexión, no hablan de la dictadura, no hablan de las atrocidades de la dictadura de Pinochet, no hablan de la gente muerta ni de los desaparecidos. Significa que aún no hay conciencia real de lo que pasó en ese Chile y de sus años posteriores. Y cuando esa conciencia no está suficientemente aquilatada, y usted lo ve incluso en los análisis o en la forma en que reflexiona el ejército en los últimos días respecto de estos temas, incluso en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, uno se da cuenta que todavía no está instalada la suficiente reflexión y aprendizaje de los hechos históricos para que estos no vuelvan a repetirse. Bueno, y eso es preocupante. Eso es que ese aspecto me interesa, porque claro, hay casos abiertos en la justicia todavía, pero me refería a una autocrítica a propósito de lo que ha pasado con las fuerzas militares, con el ejército en específico, con las otras ramas también. Hemos conocido que hay pactos de silencio, hay nombres que aluden a personas que han sido condenadas. En el caso de Manuel Contreras, murió siendo general, hay un cuadro de honor de él en la escuela militar. Entonces, ¿cómo se ha ido avanzando? ¿Hay un mea culpa por parte de la Concertación o de la nueva mayoría de no haber presionado más o poner cierto parámetro de derechos humanos para las Fuerzas Armadas? Primero, yo creo que todos los mea culpa tienen que hacerlo quienes han sostenido ese tipo de situaciones. Ya los oficiales actuales del ejército, que pretenden poco menos que dar contexto histórico a la mantención de esos símbolos. Ya respecto de la derecha, que se queda calladita, no dice nada. Respecto de nuestra coalición, la actual nueva mayoría o la anterior Concertación, hay distintas etapas. Yo pertenezco a una generación que no parte precisamente el 89 o el 90 en los espacios de representación política. Donde se vivieron los pactos, digamos. Y donde además se instala la democracia con lo positivo y lo negativo que significaba toda la etapa de transición. No olvide usted que tuvimos un comandante en jefe dictador, posteriormente comandante en jefe 8 años frente a presidentes de la República. Los ejercicios de enlace, los boinazos y todo lo que ello significó. O sea, tampoco fue tan sencillo, y por eso no quiero exculpar
a quienes condujeron ese proceso, porque les fue complejo instalar la democracia e instalar a Chile en el contexto internacional y volver a tener reconocimiento como país, etcétera. Pero yo creo que esas generaciones son las que les corresponde, por ejemplo, plantearse su pregunta. Partiendo de la base, lo primero que le dije, que aquí son los que sostienen esa situación, los primeros que deben llamarse a la reflexión. Nosotros, las generaciones más jóvenes, y que ya no somos tan jóvenes, curiosamente, hemos hecho lo que hemos podido, y usted lo puede ver en lo que es lo permanente del Congreso y de la actividad pública, porque esto se aclare, y somos muy rigurosos en que ello se aclare, incluso cosas que significan vulneraciones contemporáneas de los derechos humanos, como lo que acaba de parecer respecto de la formación en el ámbito de la Armada, con estas pastillas para que vomiten los jóvenes y con estos remos golpeándolos, etcétera, que se ha develado hoy día y que la Armada ha dicho que no está en sus protocolos de formación. Nosotros decimos, tienen que haber bajas, tienen que haber sumarios, tienen que hacerse justicia inmediatamente, y vamos a citar al comandante en jefe, obviamente, de la Armada, a la Cámara, a la Comisión de Defensa y a los oficiales de instrucción, porque esto es parte de una doctrina de instrucción que no es adecuada. Entonces creo que aquí cada uno según sus responsabilidades. Nosotros, los que hemos comenzado el relevo, por así decirlo, sobre todo en la democracia cristiana, creo que tenemos una posición mucho más, si no certera, más aguda, más inquisitiva, mucho más invocante y desafiante en estos temas, pero en el contexto de que quienes partieron no les fue fácil instalar la democracia. ¿Y qué acciones hacen falta? Por ejemplo, desde el poder político hacia el poder militar. Primero, que la verdad verdaderamente salga. No puede Chile tener aún leyes secretas, Beatriz. Eso es una aberración. Y en Chile tenemos leyes secretas aún. Eso, ¿a qué se refiere a leyes secretas? Leyes secretas. Chile tiene vigente leyes secretas. Y esas leyes secretas, su contenido no se sabe a cabalidad, y quienes pueden acceder con protocolos rigurosos de lectura, usted comprende que no estamos en los siglos actuales y en plena democracia para tener protocolos rigurosos de lectura, sí, aunque parezca sorprendente. ¿Pero qué tiene que ver con la defensa nacional? ¿Tiene que ver con derechos humanos? ¿Tiene que ver con qué? Yo creo que tiene que ver con algunos temas de defensa, pero que no son justificables como leyes secretas. ¿Ya? ¿Pero las ve, por ejemplo, el ministro de Defensa? ¿El presidente? A ver, en el caso de la ley reservada del cobre, que por algo se dice reservada y no secreta, que es como una atenuación del rango de protección normativa en su acceso, sí lo tiene, evidentemente poco a poco se ha ido develando. No sabemos cuánto es, por ejemplo. Pero los valores se saben, pero... Un cálculo. Hay aproximados, pero bastante cercanos, pero los procedimientos mismos de operatorio no son todo transparentes los que uno quisiera, pero hay listas de CNI, por ejemplo, que están al amparo de secretos, y hay otras leyes también. Mire, yo he pedido mediante una ley concreta, o sea, un proyecto de ley, me corrijo, un proyecto de ley, que dejen de existir las leyes secretas. Entonces, primero, verdaderamente hacer transparencia. No puede haber en una democracia moderna leyes secretas. Vamos a seguir con eso, pero solo un punto de algo que usted tocó. Conversando con Javier Rebolledo, el autor del libro A la sombra de los cuervos, el último, que habla sobre los cómplices civiles de la dictadura, él señala que por ley de transparencia se ha pedido al comandante jefe del ejército que señale ¿cuántos CNI todavía trabajan en el ejército en servicio remunerado? Y que el ejército no quiso entregar esto. La Corte de Apelaciones obligó al ejército, y pese a que hay un fallo que obliga al ejército por ley de transparencia, el ejército todavía no lo entrega. Bueno, es un complemento de lo que le estoy diciendo, porque si usted en una democracia que ya está bastante consolidada... o sea, eso esperamos, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros tenemos leyes secretas, y por lo tanto nadie sabe ni siquiera todo el contenido normativo y alcance de las mismas. Usted comprende que eso que me relate, que por cierto sabemos esté ocurriendo, no nos puede sorprender. Y por eso que cuando decimos transparencia total en estos temas no nos estamos refiriendo a cualquier cosa, son cosas muy profundas en términos del sostén de una democracia. ¿Cuántas leyes secretas son? Estamos haciendo el cálculo. Yo tengo un equipo trabajando, créanme que no es sencillo, ¿ya? Porque para poder acceder solo a la ley reservada del cobre, yo tengo que respetar ciertos protocolos, y no me es tan sencillo, incluso como parlamentario, ir, pásenme la ley y yo instalarme a verla. Es una locura lo que le estoy diciendo, pero ocurre. Y uno no puede llegar y estirar a todos sus equipos cuando tenemos una serie de otras cosas, despenalización, en 3 causales de aborto y muchos temas más que estamos viendo en una agenda legislativa bastante recargada. Entonces, espero tenerlo con mayor información en los próximos meses. Yo presenté este proyecto hace APP 2 meses y todavía no tengo el respaldo del Ejecutivo para urgencia. Yo le iba a comentar eso, o sea, uno espera
de acuerdo, los parlamentarios pueden hacer su pega, pero uno espera también que el Ejecutivo haga su pega, ¿no? Bueno, nosotros, como usted muy bien dice, no podemos colocar la urgencia, entonces solo puede hacerlo el Ejecutivo, estamos esperando eso, lo hemos pedido también por oficio, y por eso le hablo de transparencia de verdad, o sea, en serio, responsablemente. Segundo, doctrina de derechos humanos. Si no hay doctrina de derechos humanos en el Estado, usted no puede pretender que la sociedad tenga sensibilidad frente al tema. Y claramente no hay una doctrina asentada de derechos humanos. Reparaciones de verdad. La reparación no solo son económicas, perdóneme, eso es una bofetada a las víctimas. Ellas quieren reparaciones de verdad y eso implica símbolos. Cuando usted tiene los cuadros de un torturador, como el señor Contreras, los nombres en una biblioteca, como los del mal llamado general Pinochet, otro dictador y torturador, ¿ya? Porque mandó torturar y matar, usted simplemente está dando pésimas señales e imagen y se está burlando de las víctimas. O sea, hay actos de reparación y simbólicos que son fundamentales. Así podríamos seguir. Mire, el proyecto de ley que acabamos de presentar para prohibir que esos objetos estén y por lo tanto sean sacados, establece la obligación de todos los poderes del Estado, de hacer una vez al año espacios de reflexión, de reconocimiento a las víctimas y de conciencia respecto a lo que significa una dictadura. Eso no está en nuestro Chile de hoy, a 25 años del término de esa dictadura. Perdón, y siendo bien práctica, para que, a ver, lo voy a decir así, saquen el cuadro de Manuel Contreras de la Escuela Militar, del cuadro de honor, ¿qué hace falta? ¿Quién da la orden? ¿Lo determina el comandante jefe del Ejército? ¿Lo presiona, por ponerlo así, el ministro de Defensa? ¿Se lo tiene que decir la presidenta de la República? Le pongo un ejemplo porque yo también tengo que ser objetivo e informar todo, dado el espacio que usted da para esto y se lo agradezco y su canal, Beatriz. Medallas 11 de septiembre, misión cumplida. Hace muy poco, en las solapas de algunos, oficié personalmente al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa, y se lo agradezco públicamente, ministro José Antonio Gómez, inmediatamente dio la orden y se bajó la orden y se sacaron esas medallas. Pero no podemos estar así día tras día, cuadro tras cuadro, medalla tras medalla, por favor. Entonces, basta la voluntad o del comandante en jefe, o del jefe de plaza, o del jefe de unidad, o derechamente el ministro de Defensa. Es sencillo, se puede hacer, pero parece que en algunos niveles no existe suficiente conciencia del impacto que esta situación genera. Ahora, uno esperaría que el mismo comandante jefe del Ejército de ahora, o a lo mejor el anterior, o incluso el anterior, porque han pasado sus buenos años, ¿no? Espontáneamente hubiesen entendido que es una fórmula del Ejército. ¿Usted hubiese esperado eso? Sí, por cierto. Y el actual jefe general lo sabe, porque lo fui a ver personalmente con la diputada Yasna Proboste para conversar en un espacio privado, tranquilo, y le agradezco la acogida que tuvo sobre estos temas, pero después conversamos también en la Comisión de Defensa, y cuando él empezó a justificar el tema de Contreras, él lo sabe, yo le mostré, porque me lo pasa el colega Tucapel Jiménez, el nombre Biblioteca General Pinochet, con los logos del Ejército de Chile. Y yo le dije que si nosotros estábamos equivocados, que nos lo aclarara, pero eso que está en la web, se lo pasamos para que él lo viera. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces, evidentemente falta mucha más conciencia, pero también conciencia de todos los poderes del Estado, de todos, Beatriz. ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Judicial? Por hacer un mea culpa permanente, por haber desechado, no tramitado y denegado justicia cada vez que rechazó los recursos de amparo de este país. ¿Qué es lo que han hecho? Hicieron un mea culpa general. Sí. Esto fue para los 40 años. Sí, claro, y si lo van a hacer para los 50 y para los 60, es mejor a que lo hagan una sola vez. Pero yo creo que, y eso es lo que establece nuestra iniciativa legal, donde la hemos impulsado muy fuertemente con el diputado Sergio Ojeda, que ha sido un ferviente impulsor de estas iniciativas. ¿Para qué? Para que todos los poderes del Estado, porque esto tiene que ser del Estado, esto no tiene que ser relación solo con personas, el Estado, sus distintos poderes, haga estas actividades, estos actos de reflexión como parte de los actos reparatorios respecto a las víctimas. Y esto también tiene que darse en términos de doctrina e instrucción en los ámbitos castrenses y de las esferas de gobierno y también en los programas de los liceos y escuelas respecto de lo que fue esa historia. Esta no es una historia que amerite dos interpretaciones. Si seguimos con eso, no vamos a haber aprendido nada y puede que volvamos a repetir los errores a futuro. Diputado, lo quiero trasladar a otros temas. Partimos por este porque es 11 de septiembre y un buen momento para conversar estos temas, pero quiero llevarlos a otros de actualidad y que tienen que ver con las fechas también. El 18 de septiembre, o sea, en exactamente una semana más, se registra una serie de actos republicanos por las fiestas patrias, en fin, uno de ellos es el Te Deum, que ha estado hoy día cuestionado y tensionado, no por el contenido del Te Deum, que podría ser tensionante porque se ponen cosas sobre la mesa y hay debate nacional, en fin,
sino por quien encabeza el Te Deum, que es el cardenal Ricardo Esati. Hoy día él está en medio de una polémica luego que se dieran a conocer correos privados entre él y el cardenal Errázuriz. Correos privados con contenido público. O sea, correos privados con contenido público que tiene que ver incluso con quién podía haber nombramiento. Por nombramiento, capellán de la moneda, en fin. Y se conocieron esto. ¿Cómo reacciona usted después de conocer esta información? Y ¿qué va a significar para el próximo 18 de septiembre todo el entorno del Te Deum, todo ese momento en que tiene otra connotación y lo va a encabezar el mismo Esati? A ver, usted comprende que cuando uno conoce ese tipo de correos y la forma en que se refieren a ciertas personas, como el padre Berríos, personaje, una de las palabras, como rebajándolo un poco en lo que es la consideración por la persona humana, cuando se articula para impedir que él pueda ser nombrado en un cargo espiritual, en un cargo espiritual. Cuando uno lee y ve eso, yo creo que a cualquiera le impacta. Uno no esperaría eso de personas que tienen por objeto o misión en la tierra lo espiritual, ¿ya? Y por tanto el acogimiento, la comprensión, la bondad. Podría esperarlo de cualquier otro, ¿ya? Pero no en ese ámbito. Eso choca. Cuando además algunos de ellos, que no es el caso del cardenal Errázuriz, pero sí de Esati, han aparecido incluso denunciados por personas por amparar a pedófilos y abusadores sexuales. Yo lo dije ayer en un canal de La Competencia, ¿ya? Porque el colega Marcelo Vargas, en la comisión que personalmente impulsé junto al diputado Zafiro del Sename, y para ver junto al diputado Zafiro las responsabilidades de entidades importantes respecto del Sename por estos convenios que realizan, la congregación salesiana, que tiene excelentes educadores y excelentes sacerdotes, dirigida por Monseñor Esati en aquella época, permitió que una persona denunciada por abusos sexuales fuera sacada de Chile y llevada a África, ¿ya? Y que posteriormente fuera reintegrada en lugares donde se le siguió denunciando. Diputado, vamos a seguir con el tema, pero tengo que hacer una pausa. Estamos en Entrevista Verdadera. Sigue en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, retomando lo que estábamos hablando antes, ¿es prudente que Monseñor, o el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, sea el que esté al frente del Te Deum el próximo 18 de septiembre? En lo personal lo opino que no, comparto plenamente, Beatriz, lo que ha dicho el colega Matías Walker en ese sentido. Creo que no. Y creo que no solo por los correos, porque algunos me han preguntado, ¿pero son acaso los correos? Yo creo que son una seguidilla de hechos en que en definitiva además se empieza a develar la verdad de su pensamiento que hasta ahora ha estado medio oculto, tratando de poco menos que simplemente cumplir con deberes y en definitiva los roles que a él le tocan y en función de eso justificar sus actuaciones, cuando en definitiva este tipo de correos van revelando verdaderamente lo que él piensa. Yo por eso incluso por algún tweet que he enviado he señalado cuánto ha hecho de verdad por impedir los abusos sexuales respecto de los temas que han estado en el ámbito de su competencia, por las denuncias que han existido, no respecto de él, quiero ser claro, respecto de otros sacerdotes bajo su jerarquía, ¿ya? Y creo que no ha hecho lo suficiente. Y cuando una persona en esos cargos no tiene el mínimo compromiso con la verdad y la justicia, y se sabe esto además, yo creo que no es la persona que convoca, que acoge y que interpreta además en un momento como es un Te Deum que va mucho más allá del rol de la Iglesia y que representa un acto de celebración dentro del Estado, ¿ya? Y por lo tanto creo que no es la persona adecuada. Un Te Deum como ese debería ser encabezado por Monseñor Goich. Por cierto, voy a hacer todo lo posible por estar en el Te Deum de Rancagua, porque Monseñor Goich es todo lo contrario, quien habla del ingreso ético, del sueldo ético, de la pobreza en Chile y que tiene un compromiso permanente. Esos sacerdotes son los que le hacen bien a Chile. Quería llevarlo a otro tema, aprovechando además que estamos en esta conversación. Hoy día se entregó la encuesta CEP, que es la del Centro de Estudios Públicos. ¿Por qué se espera tanto la CEP? Porque la CEP tiene una metodología que es muy representativa del país, porque es una encuesta cara a cara, es bien profunda, en fin. Y por eso habitualmente se espera y muchas veces toma un pulso que es bastante adecuado a lo que pasa después, por ejemplo, en votaciones, en fin. Dentro de esta se confirma esta caída bien drástica del respaldo a la presidenta Bachelet como gobernante, y de hecho muestra la tendencia más baja de adhesión, que está en un 22%. ¿Cómo le cae eso a la coalición de gobierno? A ver, no sé si yo puedo interpretar a toda la coalición de gobierno, pero personalmente, y creo con ello interpretar por lo menos buena parte de la Democracia Cristiana y de mi bancada,
Nosotros primero, una aclaración, no vemos estas caídas vinculadas al tema de reforma, que es la pasada con ventaja que pretende hacer la derecha para parar la reforma, en definitiva. Nosotros la vemos... ¿Con qué? Directamente con lo que significa tener un discurso potente, legítimo respecto a la desigualdad en Chile. Chile en todos los estudios es uno de los países más desiguales del mundo y la base de la desigualdad, por cierto, es el nivel de ingreso. Y tener un discurso como ese, con una presidenta muy legitimada y muy querida, instalarlo como parte del programa, respaldarlo todos, y que eso quiebre fuertemente producto de que parientes directos o indirectos, digo por su hijo directo, por su nuera que es indirecto, vinculadas o cercanas total y absolutamente a ella, caso por lo tanto cabal, evidentemente que generan una suerte de deslegitimización que la afecta y afecta evidentemente al gobierno. ¿Es revertible o puede llegar a niveles como los que aparecen en Brasil, Dilma Rousseff, con un 7 o 8% de apoyo? Es revertible en la medida que el gobierno, la presidenta y cada uno de sus ministros entiendan que este tipo de situaciones uno no las puede tolerar, pero en el acto de gobernanza debe hacerlo carne día a día. En la medida que una superintendenta se mantiene, por ejemplo, después de haber permitido y ayudado a construir la posibilidad de que no se paguen impuestos millonarios por más de 200 millones de dólares para el Estado de Chile, por fusiones truchas, ¿ya?, de AFP inexistentes, que llegaron a registrar valores, es decir, acciones, en la super de valores, donde parece que hay otro superintendente, el señor Pavés, que no cacha dónde está parado, que permiten esos registros, esos valores. Usted comprende que todo el país tiene derecho a preguntarse y a increparnos a nosotros cuánta verdad hay en nuestra apuesta real, concreta, legítima, porque así la creemos varios, porque las oportunidades dejen de ser algo para algunos y sean una posibilidad para todos. Quería llevarlo a otros aspectos de la encuesta también. Uno es el respaldo de los partidos políticos, que casi está en la muestra de error, digamos, está en un 3%. Creo que es lo más bajo que se ha medido, y como le cae a usted, como miembro de un partido político, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, y a eso agrego un Twitter de otro parlamentario, que él mismo se mete en el saco de los que tienen poca adhesión, pero que lo decía así, es Giorgio Jackson, que decía, ¿qué legitimidad puede tener un Congreso con un nivel de adhesión tan bajo, porque efectivamente están también en la línea de abajo, para determinar, por ejemplo, una nueva constitución y no hacerse por vía de asamblea constituyente? E instalaba ese tema a propósito de la Z. Mira, a mí no me gusta criticar muy de esta forma tan rápida a un colega parlamentario cuando no está aquí presente, pero usted me lo cita. Yo creo que primero los parlamentarios tienen que tener conciencia de que la legitimidad la otorgan los votos en democracia. Si un parlamentario no sabe eso, salvo que Giorgio esté preocupado porque no compitió con nadie de la nueva mayoría y casi quedó a dedo puesto. Bueno, entonces que se reelija para que se legitime. A mí casi 50.000 personas con voto voluntario me eligieron. Yo me siento totalmente legitimado para representarlo y para votar lo que sea que haya que votar. Porque usted comprende que no puedo ser legítimo para ver la reforma previsional o la ley de ISAPRE o la despenalización en las 3 causales que se está viendo del tema aborto, y serlo para eso y no serlo para la reforma constitucional, serlo para los temas educacionales. ¿Constituyente? Yo siempre he dicho que para mí el tema no es el mecanismo del procedimiento, pero que yo no sacralizo el Congreso como el único espacio ni demonizo la Asamblea Constituyente. Yo he promovido junto al colega Arboe los cabildos como instancias de participación, y entre los 2 encuentros que ya llevamos tenemos más de 800 personas convocadas en Chillán el año pasado, en Rengo ahora, porque creo que hay muchas instancias posibles de participación y por lo tanto no demonizo la Asamblea Constituyente. Creo que perfectamente puede ser un espacio legítimo para construir una constitución, pero quienes estamos investidos de voto popular electo por la ciudadanía con un mandato concreto, si renunciamos a ese mandato también es desconocer las facultades que tenemos. El punto es si tenemos capacidades para contribuir a que exista una nueva constitución, porque usted sabe también los quórums que existen de cierre y de amarre, que es casi lo único que va quedando, lo poco que va quedando, junto con la parte económica, que es la más dura, en la constitución que le hemos sacado mucho en todos estos años. Pero yo creo que los parlamentarios electos, y sobre todo cuando ha sido con voto voluntario, tienen plena legitimidad. El punto está en cómo se logra también, y eso es muy, muy importante, que verdaderamente en nuestro país los ciudadanos participen. Pero también aquellos que demandan participación tienen que involucrarse en el proceso. A propósito de la adhesión a los partidos políticos, que es la más baja, que puede estar incluso en la parte muestral, yo le preguntaba,
¿Cómo se revierte esta decisión tan baja de la presidenta, que podría bajar incluso más? Estamos viendo el ejemplo de Brasil. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo se revierte eso? Los partidos políticos es bastante complejo, porque en general en las sociedades modernas, democracias modernas, no tienden a tener un respaldo grande en ninguna parte. Es muy difícil que la ciudadanía comprenda verdaderamente los roles de los partidos políticos. Y uno tiene que recurrir a una frase permanente, pero no por ello no real, que es: sin partidos políticos no hay democracia. Es así de sencillo. Miren la realidad de varios países en el mundo. Pero creo que lo más importante es cómo usted recupera la confianza en el gobierno y en la gobernanza pública. Y creo que ha sido claro. Si el gobierno no soluciona, por ejemplo, estos temas que son fundamentales, simplemente no vamos a avanzar. Ahora tiene que ver también con las instituciones en general. O sea, todas las instituciones han ido bajando, sí, algunas más que otras. Bueno, el ejército y lo que ha pasado en estos días, lo que le pasa a la Armada, producto de la noticia hoy día, la misma iglesia, sí, etcétera. La iglesia está como en quinto lugar. Se pegó hace unos años una bajada muy brusca de 48-29%. Y vinculado sí, principalmente claro, a los casos de pedofilia, de abuso sexual, denuncias contra sacerdotes, contra obispos, etcétera. Contra también un Vaticano y una Santa Sede que se niega que Naciones Unidas y su Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes participe en la evaluación de los informes que todos los países deben suscribir. Entonces eso evidentemente que va deslegitimando a cualquiera. Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol y nuestras funciones. Si los cumplimos bien, yo creo que podemos mejorar. Pero ojo, que en el caso del Parlamento pasan cosas curiosas, porque hay una imagen global que es mala, pero en general los parlamentarios en sus zonas tienen mucha adhesión. Mire solamente qué ha ocurrido con las iglesias de los parlamentarios que han muerto en los últimos años. No ha habido asiento para recibir a la gente. El colega Lobos en Los Ángeles, y fui a ese funeral por respeto con un colega de la UDI, no era de mi partido. No había espacio en las calles para despedirlo. Ahora, Salamanca, en Talca, lo mismo. Sin querer bajar lo que usted dice, sin querer ponerle, no sé, cortapisas, digamos, pero habitualmente cuando hay un fallecimiento así brusco es bien impactante y eso también congrega, digamos. Sí, pero de alguien que se detesta, aunque hubiera muerto con las gotitas de la tortura china, no congrega a nadie, se lo garantizo. De alguien que es querido, como el colega Lobos, ¿ya? O el colega Salamanca, o Manuel Bustos. Miren Manuel Bustos. Si Manuel Bustos, Beatriz, estaba con cáncer, apenas se sostenía, estaba 4 asientos más atrás. Una trayectoria muy importante, y él además, seguía tratando de legislar por aquellos temas de los trabajadores que lo congregan. Y cuando muere, ¿cómo se vuelca la gente de Santiago a despedirlo? Diputado, y las leyes de probidad que están votando están en proceso, eso podría revertir en Despachamos Cervela, autonomía constitucional, que es muy importante, autonomía constitucional. ¿Y podría revertir? Yo no creo que en la próxima encuesta, pero sí a futuro, cuando se vea que hay una legislación mucho más dura, que realmente se corren riesgos si es que se viola la ley. A ver, si hay un Cervela autónomo, y soy uno de los autores junto a Matías Walker, y el gobierno que después, 6 meses después, inicia con un mensaje que se suman y se fusionan, y agradezco al ministro Izaguirre que haya participado en esa fusión. En la medida que haya autonomía constitucional y haya drasticidad en las sanciones, para que no se vulneren, por ejemplo, los gastos de campaña, en la medida en que usted no vea las calles atiborradas de carteles, y logremos, que ya lo hemos logrado en la primera etapa en la Cámara, ojalá lo refrende el Senado, que la publicidad no tiene que existir de esa forma, porque la disputa debe ser legítima por confrontación de ideas, no de afiches y caras, de rostro. En la medida en que tengamos ese debate de ideas, en la medida que el Parlamento sea fruto de un proporcional... Va a ayudar. Pero por cierto, un Parlamento con 10 mujeres, no creo que sea lo mismo el día de mañana, un Parlamento con 40 mujeres para que la legislación verdaderamente sea interpretativa. Estamos con sesgo de hombre en Chile, eso es una locura, por Dios. La presidenta se la jugó por eso y la apertura con 40% de cupo en listas lo va a permitir. Diputado, yo creo que eso va a ayudar. Nos quedan pocos minutitos y quiero hacerle la pregunta que tiene que ver con la ley de despenalización del aborto en 3 causales. La democracia cristiana, y esto mirando, usted es jefe de bancada, así que me imagino que ha sido tema de discusión. ¿La democracia cristiana votará a favor las 3 causales en mayoría? Digo, porque yo sé que hay parlamentarios que no están de acuerdo, pero ¿en mayoría de sus parlamentarios? La democracia cristiana tiene comprometido con la presidenta el programa y el país. Primero, que no hay veto a ningún tema, por lo tanto, se tiene que discutir esto en el Parlamento, eso es democrático. Segundo, que vamos a aprobar la idea de legislar y lo hemos hecho con 2 de nuestros mejores hombres. Complemento de legislatura, Gabriel Silver, abogado, Víctor Torres, médico, en la comisión, y vamos a contribuir con nuestros votos en la sala. Pero nosotros vamos a liderar el proceso y estamos liderando el proceso, y además creo que ha sido contributivo. Normas de acompañamiento y recursos para acompañamiento de la mujer son fundamentales. No fue el tiempo, pero
¿Votarán las 3 a favor en mayoría? Si logramos que se redacte como corresponde, sí. Y todos nos están dando la razón en cada una de las propuestas de redacción que estamos haciendo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya viene Ignacio Franzani y Mentiras Verdaderas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya viene Ignacio Franzani y Mentiras Verdaderas.